Bueno, antes de compartir pantalla y empezar, ¿tienen alguna pregunta sobre el método de reducción de derivadas parciales y lo que habíamos visto en la teórica del día de ayer? ¿Hay algo? Ahora vamos a terminar de redondear este tema para entrar en un tema más específico que es el de transiciones de fase de primer orden. ¿Hay alguna pregunta, algo que quieran hacer de lo que estuvimos hablando? Bueno, voy a compartir pantalla entonces. Vamos a la clásica pizarrita. Bueno, para resumir un poquitito lo que estuvimos viendo en la clase de ayer y para enganchar con un ejemplo final del tema de reducción de derivadas parciales, les recuerdo que el método de reducción de derivadas parciales que habíamos analizado ayer o habíamos desarrollado en la clase de ayer era justamente un método que nos permitía poner cualquier derivada parcial que podamos plantear en función del sistema termodinámico que estemos estudiando. Lo que nosotros buscábamos era de poner esa derivada parcial en función de parámetros que pudiesen estar tabulados. Les recuerdo que esos parámetros en los cuales nosotros buscamos de poner de poner esas derivadas, digamos, esa derivada parcial en función de esos parámetros, eran aquellos que podíamos encontrar tabulados de acuerdo al sistema que estemos estudiando. Básicamente, los parámetros que nosotros buscábamos poner en función eran CP, y ponemos acá la definición, ¿sí? CP lo definíamos como T por la derivada de S respecto de T a P constante, CB, que es T por la derivada de S respecto de T a B constante, alfa, que era el coeficiente de dilatación térmica, que era 1 sobre B, derivada de B respecto de T a P constante, y KT, el coeficiente de compresibilidad isotérmica, era igual a menos 1 sobre B, derivada de B respecto de P a T constante. Para el caso de un gas ideal, o sea, para gas ideal, decíamos de que alfa era igual a 1 sobre T y que KT era igual a 1 sobre la presión. ¿Sí? ¿De dónde salía que alfa es igual a 1 sobre T y KT igual a 1 sobre P para el caso de gas ideal? De resolver esta derivada aplicando la ley de gases ideales, ¿sí? Siempre para un mol. Bueno, entonces lo que decíamos era de intentar, el método lo que busca es de poner cualquier derivada parcial que tengamos para analizar el proceso que realiza un sistema termodinámico, buscábamos de poner esa derivada parcial en función de alguno de estos parámetros que normalmente se encuentran tabulados, es decir, son valores que uno puede llegar a utilizar. También el método nos servía para calcular pendientes de curvas, ¿sí? Ayer a la última hora habíamos visto cómo podíamos deducir la ecuación de la adiabática en un diagrama PV para un gas ideal, ¿sí? Y qué sé yo, por ejemplo, si se me puede ocurrir cualquier cosa, como por ejemplo, a ver, en un diagrama, y estoy pensando en voz alta, ¿no? En un diagrama HT, ¿sí? En un diagrama HT, ¿cómo sería la curva
a ver acá, y estoy pensando en voz alta en este momento, ¿no? ¿Sí? En un diagrama HT, ¿cómo sería la curva isobárica? Isobárica en un diagrama HT para un gas real, no un gas ideal, ¿no? A ver, ¿cómo lo planteamos? Si yo tengo un diagrama HT, yo lo que tendría que plantear es la pendiente de esa curva sería la derivada de H respecto de T a P constante. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, esta ecuación y aplico directamente las reglas que ayer habíamos enunciado, entonces vemos, ¿tengo potencial termodinámico? Sí, tengo. ¿Cuál? La entalpía. Llevarla al numerador, ya está en el numerador. Reemplazarla por su ecuación diferencial. Entonces, acá tengo que reemplazar por la ecuación diferencial. Esto sería T por la derivada de S respecto de T a P constante. Esto es esto sale de aquí, ¿sí? Más D por la derivada de P respecto de T a P constante. Bien, acá podemos observar que este término de derivada de P respecto de T a P constante es igual a 0, porque es a P constante justamente, ¿sí? Entonces, T, me queda que la derivada de H respecto de T a P constante es igual, ¿qué es esto? Cp. ¿Sí? Por definición, es la que acabamos de ver aquí, ¿no? T por la derivada de S respecto a T a P constante Cp. Entonces, yo puedo afirmar ahora, sin lugar a equivocarme, de que la pendiente de una curva HT, de una curva isobárica en un diagrama HT, es Cp. ¿Sí? Si yo quiero construir la forma de la curva, ¿qué tendré que hacer? Diferencial de H es igual a la derivada de H respecto de T a P constante, la curva isobárica, diferencial de T. ¿Sí? Esto sería que el diferencial de H es igual a Cp de T. ¿Está? Si Cp, perdón, es constante, vamos a suponer que sea constante respecto de la temperatura, yo obtengo de que H es igual a Cp por T, estoy integrando, más una constante de integración. ¿Sí? Esta es la forma de la curva, que evidentemente, si Cp es constante, esta es la forma de una curva que es una recta. ¿Está claro? Donde Cp tiene pendiente, es un valor positivo, por lo tanto la curva tiene pendiente positiva. Es decir, así se me puede ocurrir cualquier cosa y plantearla de esta forma para poder resolver cómo es una curva. Muchas veces la pendiente no es tan directa como esto, ¿sí? Pero si ustedes no tienen en la cabeza de cómo es la forma de la curva tal, hacen esto y ya está. ¿Estamos? Entonces la cosa es bastante sencilla de resolver. Por ejemplo, vamos a poner otra situación rápida. ¿Cómo es la forma de la curva de una isoterma en un diagrama PV para un gas ideal? Esa la sabemos, es una hipérbola. ¿Sí? Si yo tengo el diagrama PV, yo quiero saber cómo varía P respecto de B a T constante. Esa es la pendiente de la curva isoterma. Entonces, ahora vamos a ver, resolvemos esto para gas ideal. ¿Y qué me da? ¿Sí? ¿Tengo potencial termodinámico? No. ¿Tengo potencial químico? No. ¿Tengo entropía? No. ¿Tengo volumen? Sí, lo llevo al denominador. Perfecto. Esto va a ser igual a derivada de B respecto de P
a t constante, ¿sí? Derivada de b respecto de p a t constante, todo elevado a la menos 1. ¿Está? Y esta ya la tengo en el denominador. ¿Y esto qué es? ¿Sí? Esto es menos kt por b. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo hago acá abajo. La derivada de b respecto de p a t constante es igual a menos kt por b. Por definición, lo teníamos aquí. ¿Sí? Derivada de b respecto a p a t constante sería menos kt por b. Entonces, para un gas ideal, esto implica que para un gas ideal, dijimos de que kt es derivada de b respecto de p a t constante, ¿sí? Kt valía 1 sobre p, o sea que esto es menos b sobre p. ¿Estamos? Entonces yo acá debería poner invertido esto, ya que tengo que aplicar a la menos 1, esto sería menos p sobre b. Esa es la pendiente de una isoterma en un diagrama PV para un gas ideal. Entonces, si yo quiero ahora reconstruir la curva, ¿cómo hago? Diferencial de P es igual a la derivada de P respecto de B a T constante, diferencial de B. Y reemplazo, lo voy a hacer acá, ¿sí? Derivada de P, vamos a escribirlo más acá. Derivada diferencial de P, en vez de poner esta derivada parcial, pongo su resultado, es menos B sobre P, diferencial de B. Perdón, no, es el valor de la integral es menos P sobre B, no B sobre P. Es menos P sobre B. ¿Sí? Si distribuyo variables, me queda que el diferencial de P sobre P es igual a menos diferencial de B sobre B. Integrando, esto me queda logaritmo de P es igual a logaritmo de B a la menos 1, ¿sí? Más una constante de iteración que la puedo poner como logaritmo de C. ¿Sí? Eliminando los logaritmos, ¿qué me queda? Me queda P, me queda que P es igual a la constante C sobre el volumen. O sea que la forma de la curva es P por B igual a constante, que es justamente la forma de una curva isoterma en un diagrama PV para un gas ideal. O sea que esto, a ver si puedo dibujarlo bien, me tendría que dar algo así. ¿Sí? Supongamos que tengo una curva bien hecha. ¿Está? Obviamente, si saben que esto es un gas ideal, esta constante C en realidad es igual a RT, ¿sí? Donde T es una constante porque estoy hablando de una isoterma. Bueno, vamos ahora a un problema un poquitito más complejo, que es un experimento que realizó Joule en su momento, que se dio en llamar la expansión libre de Joule. ¿Está? Acá yo voy a borrar esto que es lo que vamos a desarrollar ahora justamente. Supongamos que yo tengo un recipiente de estos dos que ustedes ven aquí. Me falta una cosita agregar acá para que ustedes no se confundan. Esto es una válvula. Supongamos que yo tengo un recipiente
esférico o de la forma que sea, no importa, en este caso es esférico, en donde inicialmente está lleno de gas, ¿sí? Uno de los compartimientos. Este gas que está en su estado inicial confinado en uno de esos compartimentos, se le permite expandirse a través de la apertura de esta válvula a otro recipiente que inicialmente se ha practicado el vacío. Es decir, lo que se hace es dejar que el gas se expanda libremente a ocupar un volumen que sería el doble del inicial, ya que el segundo recipiente es idéntico al primero. Puedo no serlo. Mientras yo sepa cuál es el volumen inicial y cuál es el volumen final, no hay problema. En este caso particular yo lo dibujo a los 12 idénticos, entonces digo de que el proceso que yo estoy viendo que ocurre es que un gas que está ocupando originalmente un cierto volumen inicial, va a pasar a tener un volumen final que va a ser, en este caso particular, 2 veces el volumen inicial, ¿sí? Ya que los compartimentos son idénticos. Ese sería el proceso que yo tengo que estudiar. Es muy importante, en este caso, considerar de que todo el sistema está aislado. Todo esto está aislado para estar seguro de que no hay interacciones energéticas entre mi sistema compuesto y sus alrededores. Entonces quiero estudiar qué pasa con, por ejemplo, la temperatura del gas. ¿Sí? Entonces, si yo conociese el valor de la temperatura inicial del gas, ¿sí? Quiero saber, al expandirse a un volumen que es el doble del inicial, qué ocurre con la temperatura. Bueno, este análisis es muy similar a lo que vimos ayer en el proceso de Joule-Thomson, perdón. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que analizar es, este sistema es el compuesto, ¿no? ¿Es un sistema abierto o cerrado? Es cerrado. No tengo intercambio de masa entre el sistema compuesto y los alrededores. Por lo tanto, uno puede decir que el diferencial de U del sistema completo, ¿sí? Es igual a el intercambio de calor más el intercambio de trabajo, en donde tanto el calor como el trabajo, ¿sí? Son nulos. ¿Por qué? Porque no hay intercambio, en el límite que yo puse, no hay intercambio ni de calor ni de trabajo. Por lo tanto, este claramente es un proceso que se lleva a cabo a energía interna constante. Por ende, su diferencial U es igual a 0, o sea que U total es un valor constante. Bueno, entonces ya tenemos qué tipo de proceso nos estamos encontrando. Entonces, lo que yo, por ejemplo, quisiera plantear, en este caso, es cómo varía la temperatura, ya que es lo que conozco, la inicial, respecto al volumen, que también es dato, el delta de V lo conozco entero, sé cuál es el volumen inicial y cuál es el volumen final, en un proceso que se lleva a cabo a U constante. Bien, para ello tengo que aplicar las reglas que hemos visto en el día de ayer. ¿Tengo potencial termodinámico? Si tengo potencial termodinámico, lo tengo que llevar al numerador. Esto sería menos raya de denominador, ¿sí? Derivada, bueno, voy a borrar un poquito para que ustedes no se confundan. Voy a borrar mi aislación, nada más, por un problema de espacio. Esto sería igual a la derivada de U respecto de V a T constante, aplicando la propiedad de los diferenciales parciales, sobre derivada de U respecto de T a B constante. Y ya ahora tengo dos derivadas, de lo cual el potencial termodinámico se encuentra en el numerador. Y ahora solo hay que reemplazarlo por su ecuación diferencial.
O sea que esto sería igual a menos, raya de denominador, y empezamos a escribir la ecuación diferencial. T diferencial de S menos P diferencial de B. Esto es sobre B a T constante sobre derivada de B a T constante. Abajo hacemos exactamente lo mismo. T por la derivada de S respecto de T a B constante menos P por la derivada de B respecto de T a volumen constante. Acá se puede ver de que en este término se me simplifican los B y este segundo término en el denominador es igual a 0 porque se lleva a cabo a B constante, entonces el diferencial de B es igual a 0. ¿Tá? De acá uno puede rápidamente deducir, cambio el color, que esto es igual a menos, abajo me queda T por la derivada de S respecto de T a B constante y eso es, por definición, CB. En tanto que arriba me queda T por esta derivada que ahora la vamos a resolver en cálculos auxiliares, menos P. Me falta completar aquí. ¿Sí? Vamos a resolver en cálculos auxiliares, lo voy a hacer con color rojo, ¿sí? Derivada de S, esta, respecto de B a T constante. Siempre sugiero que sean prolijos en esto para no confundirse. Si yo tuviese un espacio más grande me sería más sencillo poder acomodar mejor esto. Lamentablemente tengo una sola pizarrita chiquita, entonces no me resulta muy sencillo ubicarme. La derivada de S respecto a B a T constante voy aplicando regla. Potencial termodinámico no tengo. Potencial químico no tengo. Entropía sí tengo. ¿Sí? Y la tengo que llevar al numerador. Ya está en el numerador, así que no es necesario. Tengo que ver si puedo multiplicar y dividir por diferencial de t. En este caso no, porque es a t constante, no tiene sentido. Entonces, la única que me queda es reemplazarla por su relación de Maxwell. La relación de Maxwell, para este caso, es, voy acá al diagrama mnemotécnico de Bohr, derivada de S respecto de B a t constante es igual a la derivada de P respecto de t a B constante. ¿Sí? Derivada de S respecto de B a t constante, salto 1 y vuelvo para atrás. Derivada de P respecto a t a B constante. Vamos con los signos. Voy de t a S. De t a S es negativo. Voy de B a P. También es negativo, por lo tanto queda así como está. Bien, esta nueva derivada, ustedes después se van a acostumbrar muy rápidamente a esto, van a ver que esto es kt sobre, alfa sobre kt, perdón. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, porque le aplico de vuelta la regla de reducción, ya no tengo la entropía, ahora tengo el volumen, meto el volumen adentro, esto sería menos, raya fracción, derivada de V respecto de T a P constante, sobre derivada de B respecto de P a T constante. Menos, esto que está acá arriba es alfa por B. Alfa por B. Y esto que está abajo es menos KT por B. Menos KT por B. Acá tienen que tener cuidado que no confundir el KT, la T del KT con la temperatura, ¿no? El signo se me van los volúmenes y esto es igual a alfa sobre KT. Si fuese un gas ideal, yo acá ¿qué tengo que hacer? Tengo que reemplazar esta derivada que viene acá arriba por este valor, alfa sobre kt. Entonces yo acá pongo alfa sobre kt. Si esto fuese un gas ideal, alfa sobre kt, ¿a qué es igual?
sería igual, alfa es 1 sobre t, o sea, t va abajo, y kt es 1 sobre p, va p arriba. ¿Está? Fíjense, y lo voy a hacer acá abajo, vuelvo al color original, ¿sí? Para gas ideal, la derivada de t respecto del volumen a energía constante, energía interna constante, o sea, esta ecuación, sería igual a esto último que tengo acá arriba, a menos t por p sobre t. ¿Qué hice? Alfa sobre kt para un gas ideal es igual a p sobre t. ¿Sí? Y este es el t que tengo adelante. Menos p. Todo esto sobre cd. Acá, si se simplifica este t con este t, me queda que para un gas ideal esto es igual a 0. ¿Es lógico? Sí, porque si ustedes recuerdan, la energía interna para un gas ideal solamente depende de la temperatura. Si esa energía interna constante, el diferencial de T tiene que valer 0. ¿Sí? Por lo tanto, acá verificamos que se cumple. Si no fuese gas ideal, yo tengo que saber qué es lo que se hace. Si no es gas ideal, yo tengo que usar alguna ecuación que me resuelva el gas real, que es lo que vamos a ver en la clase que viene. ¿Qué ecuaciones de estado tengo para resolver gas real? Si yo tengo ya esa ecuación de gas real, que no es P por B igual a dt, ¿sí? Lo que tengo que hacer es acá, aquí, esto fíjense que es una derivada PTB, que involucra presión, temperatura y volumen. Acá, hacer la derivada correspondiente conociendo la ecuación que me representa ese gas real. ¿Qué es lo que yo hice si fuese gas ideal? Si fuese gas ideal, si yo hago la derivada de P respecto a T a B constante, me va a dar que es P sobre T. ¿Se entendió? Fíjense que también puedo usarlo para otras cosas a esto. Yo les pregunto, físicamente, esta expansión libre de Joule, en donde yo tengo confinado un gas en un recipiente y lo dejo expandir libremente al otro recipiente, ¿es un proceso reversible o irreversible? Yo tengo gas metido dentro de un balón, abro la valvulita, dejo pasar hacia el otro balón, distribuyéndose el gas entre los dos balones. Ese proceso, ¿les parece físicamente reversible o irreversible? ¿Qué se les ocurre? Irreversible. Es irreversible. Reversible, po. Es irreversible. Irreversible. Yo no puedo, solamente tocando de vuelta el vínculo que saqué, que fue la valvulita, no va a volver solo el gas a confinarse al primer recipiente. ¿Sí? No es un proceso, o sea, tengo que acoplar otro sistema, ¿sí? Que haga que el gas que estaba en los dos recipientes vuelva a acomodarse en uno solo. El proceso es claramente irreversible. O sea que el delta DS de ese proceso tiene que dar mayor que 0. Bueno, veamos. Voy a borrar todo lo que acabo de escribir. Y yo ahora lo que quiero ver es evaluar cómo es la variación de entropía de ese proceso. Recuerden que esto está todo aislado, ¿no? Cuando cambia el volumen en un proceso que es a energía interna constante. ¿Estamos? Bien, metemos primero la energía interna. Esto es derivada de U respecto de V a S constante sobre la derivada de U respecto de S a B constante.
menos lo de abajo. ¿Qué va a dar esto? T. ¿Sí? Sí, lo sé por definición, pero también podría ser T por la derivada de S sobre S a B constante menos P por la derivada de B respecto de S a B constante. O sea, desarrollo el diferencial acá abajo. Esto es 0 y esto se me simplifica, me queda T, porque por definición esto es T. ¿Sí? Entonces acá me queda T. Borro esto de abajo. Y arriba sí hago el reemplazo porque no es tan evidente. ¿Sí? ¿Esto qué me quedaría? T por la derivada de S respecto de V a S constante, esto vale 0, menos P por la derivada de V respecto de V a S constante. Esto es igual a 0, esto se me simplifica. ¿Y qué me queda? Me queda que esto es igual a P sobre T. Fíjense que en ningún momento yo todavía dije que es gas, si es gas ideal o no. Hasta ahora simplemente apliqué y llego a la conclusión de que esto vale 0, me queda menos P acá, este menos P con este menos se me va y me queda P sobre T. Y acá ya me está diciendo de que el proceso es irreversible. ¿Por qué? Porque la presión siempre es positiva y la temperatura siempre es positiva. Por lo tanto, la variación de entropía, ¿qué va a dar? Positivo, en un proceso así. ¿Está? Acá yo puedo demostrar que este proceso, a través de esto, es un proceso que es claramente reversible. Irreversible, perdón, irreversible. Porque de esta forma yo estoy asegurando que el delta ds de esta es mayor que 0. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Estoy dando una serie de ejemplos de cómo se utiliza la reducción de derivadas parciales. Sí, profe, hay un método específico para resolver derivadas parciales. Es este. No sé cuál es la pregunta. No, este es en base a ya práctica, el otro es más a cálculo. ¿Cómo? Es lo mismo, sí, es análisis 2, digamos, lo que estamos haciendo. Claro, correcto. Sí, esto es, digamos, es un método matemático, que es lo que yo ya le explicaba. Este método en realidad lo que está haciendo es resolver, haciendo uso de un mecanismo de análisis matemático que resuelve ecuaciones diferenciales de segundo orden, y digo diferenciales de segundo orden porque acá tenemos temperatura y presión que son derivadas parciales, que son de por sí, por definición, derivada primera, y yo estoy volviendo a diferenciar esa. Este método surge justamente de resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden. ¿Está? El tema es que ustedes tienen que compatibilizar el fenómeno físico con el uso del análisis matemático para resolverlo. Hay otro método, hay una pequeña cuestión que no se puede resolver, no todo se puede resolver por reducción de derivadas parciales. ¿Sí? Hay otro método que ustedes lo van a ver en la práctica, ¿sí? Que es un problema de la práctica, que además está desarrollado bien en el Calen, que es, por ejemplo, si yo quisiese resolver la relación que existe entre Cp y Cv, que para un gas ideal ya sé cuál es,
¿Sí? Yo para un gas ideal sé que Cp es igual a Cv más R. Eso si fuese gas ideal. Si no es gas ideal, hay una relación entre Cp y Cv. ¿Sí? Y para encontrar esa relación entre Cp y Cv, tengo que recurrir a otro método matemático que se llama el método de los jacobianos. Hay que aplicar el operador jacobiano para poder resolver esta relación entre Cp y Cv. Bueno, eso ustedes lo van a hacer en la práctica, por eso yo no se lo desarrollo ahora. De igual forma, ese método está desarrollado en Kali, ¿tá? Para encontrar la relación entre Cp y Cv. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Porque acá yo doy por concluido el tema de reducción de derivadas parciales y ya entramos en otro tema. Profe, ¿vamos a tener algún caso en el que no tengamos que aislar el sistema en la expansión libre de Joule? Se puede analizar, digamos, la expansión libre de Joule, específicamente el experimento de Joule está aislado, pero se puede llegar a analizar si no aíslo y hago un intercambio de calor. Lo que pasa es que se me vuelve mucho más complejo, ¿no? Pero sí, se puede estudiar eso. Al no estar aislado, yo ya no tengo la garantía de que la expansión libre se lleva a cargo a la energía interna constante. Porque puede haber intercambio de calor y puede haber intercambio de trabajo. Pero sí, se complica bastante. El experimento de Joule está estando aislado. Lo mismo que el caso del proceso que ya veíamos de Joule-Thomson. Es decir, yo tengo que aislar necesariamente la cañería, porque si no, tengo que saber, tengo que tener cuantificado cuánto es el intercambio energético entre el sistema y los alrededores si no está aislado el tema. Bueno, vamos avanzando ahora con otro tema, que es, vamos a estudiar primero los casos de estabilidad, que simplemente yo los voy a anunciar, no me voy a detener en hacer las demostraciones porque son bastante engorrosas, muy matemáticas, son, digamos, útiles para aquel que estudia licenciatura. A los ingenieros realmente nos interesa más que nada las conclusiones de lo que vamos a ver ahora. Entonces yo simplemente lo que voy a hacer es enunciar lo que se llama estabilidad termodinámica. No voy a recurrir a la demostración matemática, tampoco se las pedimos a ustedes que lo hagan, pero de todas maneras está en los libros, ¿no? O sea, hablar ahora, el tema próximo que vamos a ver, que es estabilidad, hablar de cómo se llega a los criterios de estabilidad, es una demostración matemática que se encuentra en Kali, se encuentra en cualquier otro libro. Simplemente a mí me interesa más que ustedes fijen conceptualmente la idea de estabilidad y no se pierdan en la demostración matemática de esto, ¿no? De todas maneras, el año pasado el doctor Galli dejó grabado una teórica en donde hace todo este desarrollo matemático para aquel que lo quiera, le interese y lo quiera seguir, ¿sí? Bueno, avanzo. Nosotros habíamos estudiado los llamados criterios de equilibrio, que eran los criterios que se usaban para determinar, perdón, los criterios de equilibrio eran la conclusión que habíamos arribado cuando estudiábamos en el caso de dos cuerpos que se ponían en contacto, primero en el caso térmico únicamente, o sea, a través de una pared únicamente diatérmica, que tenía que ser diatérmica, rígida e impermeable. Después habíamos analizado el caso que esa pared sea diatérmica y móvil, ¿sí? E impermeable. Y por último, habíamos estudiado el caso en que sea impermeable a uno de los componentes y diatérmica. Esos criterios de equilibrio surgen de hacer cumplir la condición de que al ser la entropía un máximo en el equilibrio, la primera condición matemática que se tenía que cumplir era que el diferencial de entropía tenía que ser, el diferencial primero de esa función de entropía del sistema compuesto debía ser igual a cero.
¿Está? Haciendo cumplir eso, si ustedes recuerdan, llegamos a la conclusión, para que ustedes se acuerden, si quieren, les hago acá el dibujito. Si yo tenía dos cuerpos, ¿por qué al último siempre se me cae la horizontalidad? Ahora se me va para arriba. No hay caso. Es un problema de pulso, aparentemente. ¿Sí? Tengo eso ahí y tengo, si ustedes se acuerdan, yo tenía dos cuerpos puestos en contacto, en donde esto estaba aislado todo esto, ¿sí? Acá yo tenía un sistema A, un sistema B, esta era la pared que nos conectaba, esta pared si era solamente diatérmica y dejaba fluir entre ellos energía en forma de calor, llegamos a la conclusión, aplicando esta condición, de que el equilibrio térmico entre A y B se alcanzaba cuando 1 sobre TA final era igual a 1 sobre TB final. ¿Sí? Dejábamos así escrito en forma inversa y no en que la temperatura igual, era simplemente para observar de que partíamos de la condición de que la entropía era la que tenía que ser constante, o que el diferencial de entropía tenía que ser igual a 0 como condición de equilibrio, es decir, que la entropía sea un máximo. En el caso del equilibrio mecánico, entonces donde la pared era diatérmica y móvil, el equilibrio se alcanzaba cuando PA final sobre TA final tenía que ser igual a la presión del compartimento B final sobre la temperatura del compartimento B final. ¿Sí? Y el último criterio de equilibrio era el llamado criterio químico, en donde decíamos que el potencial químico del componente J del sistema A, ¿sí?, sobre la temperatura del sistema A final tenía que ser igual al potencial químico del componente J del sistema B final, ¿se entiende?, sobre la temperatura B final. ¿Sí? Eso era las conclusiones que llegamos partiendo de hacer cumplir la condición de que el diferencial de entropía del sistema compuesto, el diferencial primero de entropía del sistema compuesto, tenía que ser igual a 0, ya que era la condición necesaria para que la entropía sea un máximo en el estado de equilibrio. Bien, ¿se acuerdan de eso? Ahora nos hace falta cumplir la otra condición. ¿Sí? Esta era la condición necesaria, pero no era suficiente para que sea un máximo. La segunda condición que se tenía que cumplir para que el sistema sea un máximo era que el diferencial de entropía, que el diferencial segundo de la entropía, tenía que ser menor que 0. ¿Sí? Partiendo de esa premisa, que el diferencial segundo del sistema compuesto tenía que ser menor que 0, me llevaba al concepto o a la conclusión de los llamados criterios de estabilidad termodinámica, que no es lo mismo que criterio de equilibrio. ¿Sí? Para que un sistema sea estable, tiene que estar en equilibrio. Pero un sistema en equilibrio no necesariamente es estable. Ahora lo vemos. A través de una demostración matemática de hacer cumplir esta condición, se llega al primer criterio de estabilidad, que se llama criterio de estabilidad térmico. La conclusión a la cual se llega es que para que un sistema sea estable térmicamente, su CB tiene que ser mayor que 0. Esa es la conclusión a la cual se llega luego de una demostración matemática un poco larga y engorrosa.
¿Sí? ¿Qué significa que el CB sea mayor que 0? Recuerden que el CB era t por la derivada de S respecto de t a b constante. Es decir, y acá yo tengo esto que es calor. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Decir que el CB sea mayor que 0 es igual que decir que si yo le entrego calor a un sistema, o sea, si es positivo ese calor, porque se lo estoy entregando al sistema, su temperatura tiene que aumentar. Si no ocurre eso, el sistema no es estable térmicamente. ¿Está? De vuelta, a través de una demostración matemática, haciendo cumplir que el diferencial segundo de la entropía del sistema compuesto tiene que ser igual a 0, uno dice que el sistema es estable térmicamente cuando su CB es mayor que 0. Eso implica que si yo le entrego calor al sistema, la temperatura del sistema tiene que aumentar. Si yo le saco calor al sistema, la temperatura de ese sistema tiene que disminuir. Esto puede parecer una obviedad, pero tenemos un montón de casos en la vida diaria donde no se cumple esto, que es justamente lo que vamos a entrar a estudiar dentro de un ratito. Ahora bien, en la otra situación, siguiendo con el mismo tipo de análisis, vamos a concluir liberando distintas ligaduras internas del sistema que estoy estudiando y haciendo cumplir de vuelta esta condición que el diferencial segundo de la entropía tiene que ser menor que 0, vamos a desarrollar el criterio de estabilidad mecánica. El criterio de estabilidad mecánica lo que me dice es que el sistema tiene que tener un KT mayor que 0. Recuerden, KT era menos 1 sobre B, derivada de B respecto de P, a T constante. Habrán notado de que yo las definiciones de CP, CB, alfa y KT me las sé mejor que el Padre Nuestro, ¿no? Eso significa que ustedes también ya deberían empezar a memorizar estas definiciones, ¿no? Porque lo van a usar mucho. Fíjense que qué significa que el KT sea mayor que 0. Recuerden que hay un signo menos adelante. Significa que esta derivada parcial tiene que ser negativa. Si yo aumento la presión, el volumen tiene que disminuir. Si yo disminuyo la presión, el volumen tiene que aumentar. ¿Está? Si ocurre eso, el sistema es estable mecánicamente. Bien, bien. Y por último, este es bastante más difícil de demostrar que los otros dos y bastante más complicado de analizarlo y de verlo, es el criterio de estabilidad químico. El criterio de estabilidad químico me dice que la derivada del componente J dentro del sistema respecto del número de moles del componente J tiene que ser mayor que 0, manteniendo todas las otras variables constantes, ¿no? Que es un J constante. ¿Esto qué significa? Que si yo incremento el número de moles de un determinado componente en un sistema, su potencial químico tiene que aumentar. Si eso ocurre, el sistema es estable químicamente. Bien. Resumen. Profe, Sí. Sí, decime. le quería pedir si puede repetir lo último, profe. Lo que Ahora vamos a hacer un resumen de todo. Ahora volvemos a bien. resumir los dos. Primero, les recuerdo los criterios de equilibrio, que no es lo mismo que de estabilidad. El criterio de equilibrio parto de la condición necesaria de que la entropía, al ser la entropía un máximo, su diferencial primero tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Ustedes recuerden que en cualquier función matemática, ¿sí? Si yo tenía y x, y acá yo tenía un máximo de algo, en este punto, ¿qué se cumplía? Se cumplía que el diferencial de y respecto de x es igual a 0, ¿sí? Y el diferencial segundo de y
respecto de X dos veces tenía que ser menor que 0, si era un máximo. ¿Está? Bueno, haciendo cumplir eso para la entropía, que es una función multivariable, ¿sí? Si yo hago cumplir la primera condición, que el diferencial de entropía sea igual a 0, llego a los criterios de equilibrio. Térmico, las temperaturas finales tienen que ser iguales. Mecánico, las presiones sobre las temperaturas finales tienen que ser iguales de cada uno de los subsistemas que conforman ese sistema compuesto. Y químicamente, los potenciales químicos sobre las temperaturas de cada uno del componente de cada uno de esos sistemas, de un componente dado, tenían que ser iguales. Criterio de equilibrio, esto lo vimos y se demostró en la primera parte. ¿Tá? Ahora, después de haber hecho cumplir la condición necesaria, pero no suficiente para determinar qué es un máximo. ¿Por qué es necesario pero no suficiente? Porque necesariamente tiene que ser la derivada primera igual a 0. ¿Sí? Pero no es suficiente para asegurar que sea un máximo. Porque puede ser un mínimo o puede ser un punto de ensilladura. ¿Sí? La segunda condición para garantizar que es un máximo es aquella que me dice de que el diferencial segundo de la entropía tiene que ser menor que 0. Esto por análisis matemático. Y ahí se llega a la conclusión que, después de una deducción aplicando esta condición, ¿sí? De que el criterio de estabilidad térmico me dice de que el CB tiene que ser mayor que 0. El CB tiene que ser mayor que 0. Eso físicamente significa de que si yo a un sistema le entrego calor, su temperatura tiene que aumentar para que uno pueda decir que es estable térmicamente. ¿De dónde surge esto? De la definición de CB. T por diferencial de S es calor. ¿Sí? Si el calor es positivo, o sea que le estoy entregando calor al sistema, su temperatura tiene que aumentar. Criterio de estabilidad térmico. Criterio de estabilidad mecánico. El criterio de estabilidad mecánico es este. Es el que me dice de que el KT de un sistema tiene que ser un número mayor que 0. ¿Está? ¿Qué significa que el KT tiene que ser mayor que 0? Que la derivada de V respecto de P a T constante tiene que ser negativa, ya que por definición el KT lleva un menos adelante. Si yo aumento la presión del sistema, el volumen tiene que disminuir. Si yo disminuyo la presión del sistema, el volumen tiene que aumentar. Si no, no es estable mecánicamente. Y el criterio de estabilidad químico, que es el que les decía que es más complejo, tanto para demostrar como para entenderlo físicamente, es el que me dice de que la derivada del potencial químico del componente J en un sistema respecto del número de moles de dicho componente, manteniendo todas las otras variables constantes, tiene que ser mayor que 0. Eso significa que si yo incremento de alguna forma el número de moles de un determinado componente J al sistema, el potencial químico de ese componente J tiene que aumentar. ¿Sí? Esto los estudiantes de ingeniería química lo van a ver muy bien cuando desarrollen, cuando hagan la materia físico-química. ¿Está? ¿Se entendió? Porque ahora vamos a pasar a ver en un ratito un estado particular o una situación particular muy, pero muy común en nuestra vida cotidiana, en donde no se cumplen los criterios de estabilidad. En donde no se cumplen los criterios de estabilidad, lo vamos a ver en un ratito nomás. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, ¿en qué situaciones tenemos que tener en cuenta estos criterios de estabilidad? Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Porque esto da pie a lo que se llaman transiciones de fase de primer orden, que es justamente la situación en donde los criterios de estabilidad no se cumplen. ¿Sí? Ahora lo vamos a estudiar. Pero, a ver, esto también, y está relacionado con, por ejemplo, a ustedes les pasó muchas veces de que, y si no les pasó no les creo, de que guardan, por ejemplo, una botella de cerveza en el freezer, ¿sí? Y se olvidan la botella de cerveza en el freezer.
y cuando la van a buscar, abren el freezer y dicen, ah, mira, no se congeló, qué suerte, no se congeló. En cuanto la sacan a la botella, se transforma todo en hielo. ¿Sí o no? O no le dan tiempo a que se enfríen tanto. Eso sucede porque el sistema no estaba estable térmicamente. Por ejemplo, o sea, el líquido estaba subenfriado. Debería haber estado ya en una situación de un cambio de fase y por algún motivo no ocurrió. También sucede, que nosotros no lo vemos acá en termodinámica, porque la termodinámica nosotros vemos de fluidos puros, también sucede en las soluciones sobresaturadas. Esto ustedes lo vieron en química general. Si ustedes saturan, le van agregando soluto a un solvente dado, le agregan, lo van disolviendo. En un momento dado agregan más soluto que su KPS se lo permite, ¿sí? Y el sistema lo acepta. O sea, lo disuelve. Pero cualquier golpear, por ejemplo, contra el recipiente provoca de que de golpe precipite el exceso de soluto que se agregó más allá de que su constante de solubilidad lo permitía. Ese era un sistema que era inestable termodinámicamente. ¿Sí? Bueno. Vamos a volver a estudiar, o a rever, no a estudiar, gases ideales. Porque vamos a partir... O sea, yo ahora lo que voy a hacer por el momento es describir hechos que se observan en la naturaleza respecto a los fluidos. ¿Sí? La ley de gases ideales, como ustedes bien saben, es una ley que surge de combinar varias leyes empíricas que fueron surgiendo a partir de, por el hecho de ser empíricas justamente, a partir de la observación. Es decir, la ley de gases ideales es una combinación de la ley de Boyle-Mariotte, de Charles Gay-Lussac y de Avogadro, en donde Boyle-Mariotte lo primero que dice, analiza cuál es la relación entre presión y volumen de un gas y encuentra que justamente el producto de la presión por el volumen es igual a constante. ¿Sí? A eso le sumamos a Gay-Lussac, que lo que estudia Gay-Lussac es cómo interviene, cómo juega la presión y la temperatura en un gas. Ellos hasta ese momento el concepto de gas ideal no existía, simplemente ellos experimentaban con lo que tenían a mano, y lo que tenían a mano era el aire, nitrógeno, oxígeno eventualmente, pero todavía no se hablaba de que este gas ideal, este es un gas real. De hecho, no se había estudiado otro gas que no sea el que hoy conocemos como gas ideal. Sí, y Avogadro lo que introduce en todo esto es justamente cómo varía estos valores de volumen, temperatura y presión cuando empezamos a incrementar o a disminuir la cantidad de materia que componía ese fluido. ¿Sí? Entonces aparece el concepto del número de moles relacionado con esto. Entonces, combinando todas esas ecuaciones, se llega a la ley tal cual la conocemos nosotros como ley de gases ideales. P por B igual a nRT. ¿Sí? O como está escrito acá abajo, que lo vamos a tener que empezar a acostumbrar ahora a verlo, ¿sí? Esto que está aquí, que es la misma ley que esta, solo que el volumen es volumen molar. Paso el número de moles debajo del volumen y lo hago volumen molar. Entonces, P por B chica es igual a RT. Que es lo mismo que decir ley de gases ideales para un solo mol. ¿Estamos? Bueno, si llevamos esto a un gráfico PV, que es lo que veíamos hasta hace poco, observamos estas distintas curvas de estos gases que están a distintas temperaturas, ¿sí? A una temperatura T1, a una temperatura T2, a una temperatura T3. Entonces, uno, mirando esto, o los investigadores, los científicos del momento, miraban esto y decían, bueno, perfecto, todo fluido en forma en estado gaseoso se comporta de esta manera, ¿sí? Porque una de las cosas que habían observado era justamente de que independientemente de la naturaleza del gas que estaban analizando, el comportamiento era el mismo. ¿Sí? Esto después, esta misma ley de gases ideales,
se estudia a la luz del método científico. Es decir, se aplica el método científico para intentar demostrar la ley de gases ideales. Vuelvo a reiterar, hasta entonces no se hablaba de gases ideales, se hablaba de gases simplemente, y se empieza a aplicar esa metodología en donde se propone una hipótesis, se propone tesis y se llega a una conclusión que justamente alcanzan como resultado de aplicar la metodología esta misma ley, que es igual a P por B igual a RT. En esa hipótesis se supone que un gas está compuesto de partículas que tienen masa pero no volumen, que las interacciones entre dichas partículas son totalmente elásticas, en donde se cumplen todos los principios de la mecánica de Newton, ¿está? En donde para describir a ese gas lo que nosotros teníamos que hacer es describir la posición y la velocidad de cada una de esas partículas. ¿Por qué? Porque sabiendo la masa de cada una de esas partículas y aplicando la ley de conservación de movimiento, uno podía empezar a deducir una serie de cosas, eso léanlo en química general, teoría cinética, y justamente por medio de este análisis se llega a la conclusión de que los gases se comportaban siguiendo la ley P por B igual a RT, en donde la presión era el número de veces que golpeaba la partícula contra paredes del recipiente, la temperatura estaba relacionada con la energía cinética de esas partículas que se movían en ese espacio, y lo que era más importante de todo es que cualquier interacción que pudiera existir entre esas partículas tenía que ser totalmente elástica, no había deformación plástica. ¿Sí? Eso garantizaba el cumplimiento de la ley de conservación de movimiento que había sido enunciada por Newton y que después da origen a la segunda ley de Newton, ¿sí? A la de fuerza igual a masa por aceleración. ¿Estamos? Es simplemente la aplicación de una ley física a un sistema compuesto por millones de partículas que se comportaban de una manera totalmente independiente entre sí. Uno de los que trabaja arduamente sobre esta teoría cinética es el propio Van der Waals. Van der Waals es el que después se empieza a dar cuenta, ya lo vamos a estudiar en la clase que viene, empieza a percatarse de que esto anda muy bien en determinados rangos, en determinados volúmenes, en determinadas presiones o determinadas temperaturas. A medida de que se quería empezar a experimentar en otros valores de presión, en otros valores de temperatura, ya observaban de que esta ley no se cumplía, ¿sí? Pero ese análisis en particular lo vamos a dejar para la clase que viene. Acá simplemente lo que yo voy a hacer mención ahora es qué es lo que se ve naturalmente. ¿Tá? Bueno, como les decía, los investigadores cuando empezaron a avanzar sobre esto, empezaron a ver, por ejemplo, tomando como sistema vapor de agua, empezando a ver comportamientos bastante distintos a los que predecía la ley de gases ideales. ¿Por qué? Porque sufrían una transformación de fase. Es decir, el gas se licuaba, ¿sí? Pasaba del estado vapor al líquido, y bueno, y empiezan a estudiarlo empíricamente cómo sucede eso. Lo que se observa naturalmente es esto. Es decir, por debajo de cierta temperatura, este es un diagrama PV, similar a lo que teníamos acá. Acá es estado que nosotros ahora llamamos comportamiento ideal, pero naturalmente, estudiando esos fluidos, especialmente el agua, que es lo que primero se estudió, el vapor de agua, se veía de que si se bajaba la temperatura, las isotermas ya no se comportaban de acuerdo a P por B igual a RT, sino de que se veía que había una transición de fase, es decir, pasaba del estado gaseoso hacia el estado líquido, y que eso no estaba predicho por la ley que hasta ese entonces se conocía. Bueno, particularmente, una de las cosas que se observó
es que mientras ocurría la transición de fase, es decir, el pasaje de líquido a vapor o viceversa, por ejemplo, la temperatura, si es el caso de un fluido puro, la temperatura se mantenía constante al igual que la presión, mientras ocurría esa transición de fase. Esto ustedes lo pueden ver y los invito a que hagan el experimento en su casa. Si ustedes ponen, por ejemplo, a hervir agua en una pava, pongan una pava, métanle en un termómetro de rango suficientemente amplio, el termómetro, no un termómetro de medir temperatura corporal, por favor, sino un termómetro mucho más, de rango más amplio. Pónganle un termómetro a la pava, tocando el agua, prendan la hornalla y van a ver de que el agua, mientras se está calentando, la temperatura va aumentando. Es decir, le estoy dando calor y la temperatura aumenta. Se está cumpliendo el criterio de estabilidad térmico. ¿Sí? Yo sigo dándole calor, hasta que alcanza la temperatura de ebullición. En el momento que aparece la primer burbuja, ¿sí?, que nuestras abuelas llamaban el primer hervor, ¿tá?, al té hay que prepararlo con el primer hervor. Al mate no tienen que dejar que hierva, ¿sí? En el momento que aparecía la primera burbuja, es decir, el primer salto de moléculas del agua a la fase vapor, ahí la temperatura se clavaba. En ese punto la temperatura se clavaba. Y la presión también se mantenía constante. ¿Sí? Y entonces, hasta que no desaparezca la última gota de líquido, la temperatura no cambiaba. Y nosotros le entregábamos una gran cantidad de calor, que ya vimos que ese calor se llama calor latente. Es el calor que se tiene que intercambiar para que haya un cambio de fase en un fluido. ¿Está? Bueno, justamente eso es lo que acá ustedes tienen graficados, ¿sí? Distintas isotermas de comportamiento totalmente real. Justamente, si se trazan la suficiente cantidad de isotermas, ¿sí?, se puede observar esta línea punteada que marca, no es una curva, es un lugar geométrico, que marca justamente la zona en donde ocurrían las transiciones de fase, que es la que ya hemos visto, recuerden el ciclo Rankine, es la que hemos visto que se llama campana de Andrews. ¿Está? Todo esto que yo estoy hablando son, de vuelta, hechos que se observan naturalmente. Después vamos a intentar explicar. Por ahora es lo que uno ve. ¿Sí? Entonces, yo vengo con mi líquido, ¿sí?, a un determinado volumen, empiezo a aumentar la temperatura y en un momento dado ocurre la transición de fase. Si yo llevo eso a un diagrama PV, obtengo estas distintas curvas, ¿sí? Una curva muy clara que viene bien como si fuese una isobara, una hipérbola, perdón, y de repente se mantiene constante la presión. Ahí ocurre el cambio de fase, hasta que pasa todo el cambio de fase y vuelve a comportarse como una hipérbola. ¿Sí? Trazar ese proceso a distintas temperaturas me van definiendo esta línea punteada, que es lo que se conoce con el nombre de campana de Andrews. ¿Sí? Entonces acá lo primero que se ve en esta situación es que ya yo no puedo utilizar la ley de P por B igual a RT para describir este comportamiento. Porque si fuese todo igual a P por B igual a RT, yo estaría en una situación como esta. ¿Sí? Donde T1, T2 y T3 son distintas temperaturas y todos responden a la ecuación de una hipérbola. En la práctica, yo veo de que estas son las curvas reales. ¿Qué pasa? Entonces, evidentemente, en el cambio de fase ocurre una situación que yo les llamaría anómala, porque no responde a las leyes que hasta ese momento se conocía, y además, ya ahora sí, analizándolo desde el punto de vista termodinámico,
durante esa transición de fase no cumple con los llamados criterios de estabilidad termodinámica. ¿Por qué? Porque mientras está ocurriendo la transición de fase, yo le entrego calor y la temperatura no cambia. Le entrego calor y el diferencial de temperatura es 0. Entonces estoy hablando de un CB que tiende a infinito. ¿Está? Y claramente es una situación en donde no se cumple el criterio de estabilidad térmico. Pero, sí se cumple el criterio de equilibrio. Porque tanto la fase vapor como la fase líquida están a la misma temperatura. Si ustedes analizan la transición de fase como un sistema compuesto justamente por dos fases, una fase líquida y una fase vapor, que están en contacto diatérmico entre ellos, o sea que puede fluir calor entre uno y otro, ambos subsistemas tienen la misma temperatura. Tanto el líquido como el vapor están a 100 grados, suponiendo que yo estoy hirviendo agua a presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, es claramente una situación en donde no se cumple el criterio de estabilidad térmico, pero sí se cumple el criterio de equilibrio térmico. Profe, Sí, profe, ¿estas curvas en el gráfico son para un fluido o para distintos fluidos? Ahí me confundí. no, en el gráfico es para un fluido dado. Ah, bien. En el gráfico es para un solo fluido. No estoy ni estoy mezclando fluidos, ni estoy graficando distintos fluidos. Ni una situación ni la otra. Es para un determinado fluido y ese fluido tiene que ser puro. Puro. Nosotros en esta materia, en este curso, no vamos a estudiar mezcla de fluido. ¿Está? Les adelanto, y esto no es... si yo tengo una mezcla de fluido, no ocurre esto, sino ocurre lo que se llama el fenómeno de destilación. ¿Sí? Si tengo mezcla, me va cambiando la composición del líquido y la composición del vapor en distintas proporciones. Y hago lo que se llama justamente una destilación. Acá es fluido puro. ¿Estamos? Gracias. Bueno. Acá, en la siguiente filmina, tengo un gráfico en 3 dimensiones. Yo lo estoy graficando, miren esto que está aquí. Estoy graficando presión, volumen y temperatura acá. Lo voy a marcar con el resaltador. Acá yo tengo presión, resaltador dije. Perdón, el resaltador es este. Acá yo tengo presión aquí, no me gusta este color. Tengo presión en este eje, tengo volumen en este eje y tengo temperatura en este eje. Si yo hago la proyección de esto es un gráfico tridimensional real. ¿Sí? Si yo hago la proyección en un diagrama PV, o sea, en este sentido, en esta proyección, en este eje, tengo acá justamente lo que habíamos dibujado hace un rato. Acá está metido también la fase sólida. Veamos solamente la parte líquida. Líquida, campana de Andrews, se mantiene constante la temperatura y después sigue para el otro lado. O sea, este grafiquito, este que yo tengo aquí, si bien están las 3 fases, sólido, líquido y vapor, la parte del líquido y vapor es equivalente al que habíamos visto recién de acá. ¿Lo ven? Sí. Vuelvo al gráfico tridimensional. Bueno, ahora, si yo veo el otro gráfico, el que proyecta presión sobre temperatura, que es el que ahora me va a interesar, yo tengo este gráfico que se ve acá en el sector derecho. ¿Sí? Acá ya no hay campana de Andrew. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se observa es que a cada temperatura de este gráfico, a cada temperatura, cada una de estas curvas es a una temperatura distinta, corresponde una presión de transición de fase.
Es decir, si yo vengo por la curva celeste y que estoy a una misma temperatura y provoco un cambio de fase, ese cambio de fase ocurre a una determinada presión. Si yo estoy a otra temperatura, por ejemplo la línea negra, el cambio de fase ocurre a otra presión. ¿Está? Y va a haber, y se observa de que hay un momento, hay un valor de temperatura en la cual ya no ocurre cambio de fase. A esa isoterma se le llama isoterma crítica. Y por encima de esa isoterma, por temperaturas por arriba de esa isoterma, ya no tengo transición de fase. Ya estoy en lo que se llaman fluidos supercríticos. Ya se comporta como un gas, propiamente. ¿Sí? Y acá muchos autores hacen la diferencia entre lo que se llama vapor, que es aquel que puede sufrir transformación de fase, y gas, en donde ya no hay una transformación de fase. Bien. Concentrémonos ahora en este gráfico. Ahora, en vez de presión-volumen, estoy graficando presión-temperatura. Acá sí me aparecen tres curvas bien claritas. Estas curvas son las curvas de saturación. En un diagrama, déjenme volver, lo voy a hacer yo ahora, en grande. Bueno, vamos a intentar dibujar la campana de Andrew. Lo voy a dejar en verde a la campana de Andrew. La campana de Andrew más o menos es así, ¿sí? Esto es un diagrama PV, en donde yo vengo con una isoterma, vengo cayendo, toco la campana. Al tocar la campana aparece esta zona de líquido, ¿sí? Esta zona de líquido, aparece la primera burbuja de vapor, la temperatura se me mantiene constante junto con la presión. ¡Ah! Siempre en el último momento se me escapa. La temperatura se mantiene constante. Bueno, no importa, ya está. Supongamos que sea constante ahí. Hasta que desaparece la última partícula de líquido, se me pasa el estado de vapor y ahí toca el otro lado de la campana en este sector y después la curva sigue. A esta curva, acá estaría lo que se llama el punto crítico. Ese punto K, a veces se denomina con K o con C, el punto crítico. A esta curva de la campana de Andrew, de este lado de la campana de Andrew, se llama curva de burbuja. Curva de burbuja. La de este lado se llama curva de rocío. ¿Está? Siempre, vuelvo a insistir, estoy graficando hechos que se observan naturalmente. Todavía no tengo ninguna ecuación que me explique esto. ¿Está? Bien, entonces, lo que yo le quiero decir es que a cada temperatura, si yo vengo acá con otra curvita y toco aquí, fíjense de que vengo con otra temperatura. El punto donde toco la campana de Andrew es otra presión, distinta a la anterior. Y lo que esto me está indicando es que a cada temperatura tengo una presión dada de transición de fase. ¿Sí? No es en un diagrama presión-temperatura, como el que veíamos recién acá, se ven estas curvas, no son áreas estas. Estas son curvas, donde me indica que a cada presión yo tengo una temperatura de transición. En esta curva ya acá tengo las tres fases. Tengo la región sólida, esta. La región líquida, esta. La región gaseosa, esta. ¿Sí? Esas curvas, esta curva, la curva 2, es la curva que me divide la región sólida de la región gaseosa. Esta es la que me marca la transición de fase de un sólido directo a un vapor.
se llama curva de sublimación. ¿Sí? Por ejemplo, el caso más común cotidiano es la naftalina. ¿Sí? La naftalina, las bolitas de naftalina que nuestras abuelas ponían para matar las polillas en la ropa, nosotros poníamos pelotitas que eran sólidas y que lo que hacía era directamente sublimar, es decir, pasaban a la fase vapor sin pasar por la etapa del líquido. ¿Está? Bueno, después tengo la curva de 2 a 3, es la llamada curva de fusión. Estoy en un sólido, cuando alcanzo la temperatura de fusión a una presión dada, ¿sí? Mi sistema, mi fluido puro que está en estado sólido, pasa al estado líquido. ¿Está? Y por último, tengo esta curva, que sería la curva 2C. Esta curva es la curva de vaporización, que es la que uno normalmente ve en una campana de Andrew en un diagrama PV. ¿Está? Todos estos hechos no dejo de repetirlo. Todo estos hechos es lo que se observa en la naturaleza. Estas curvas se unen en un determinado punto que se denomina punto triple. Es en donde en ese punto coexisten las tres fases: la sólida, la líquida y la de vapor. Y las tres están en equilibrio. Estas curvas son de equilibrio. Y solamente marcan la transición de fase del fluido. Acá lo tienen. Acá tengo los dos gráficos juntos de presión-temperatura y de presión-volumen. ¿Sí? Olvídense de la parte sólida por el momento, para que no se complique. Acá yo tengo mi curva, mi campana de Andrew, que sería esta. ¿Sí? Yo vengo a una determinada temperatura, provoco la transición de fase y me voy a la zona de vapor, digamos. Esa transición corresponde a un punto que tiene su coincidencia en el diagrama presión-temperatura, que es presión-temperatura. Entonces, esta curva que ustedes ven aquí, representa cada uno de estos puntos que va tocando la campana a distintas temperaturas y por ende a distintas presiones. Y lo que se grafica acá es presión versus temperatura. Esta curva se llama curva de saturación. A cualquiera de estas, la sólido-líquido, la líquido-vapor o la sólido-vapor. Estas tres curvas son curvas de saturación. Esta es la de sólido-líquido y esta es la de sólido-vapor, que confluyen en el punto triple. ¿Entienden estos gráficos? Tienen que sentarse a estudiarlo un poquitito, ¿no? Bueno, ahora, lo que nosotros vamos a buscar de hacer en el próximo paso, que es vamos a, para no confundirlo todavía, yo lo que voy a hacer es tapar esto. Por ahora voy a tapar esto y lo vamos a ir sacando de a poquito. Yo acá tengo solamente graficado la curva entre dos fases distintas, que puede ser la líquido-vapor. De hecho, por la pendiente es una curva líquido-vapor. PT para un fluido puro. Esta curva, cualquier punto de esta curva me está diciendo, a esta presión el líquido hierve a tal temperatura. Suponiendo que esta sea una líquido-vapor. A esta presión, a una determinada presión, aquí por ejemplo, vamos a intentar hacerlo, si yo tiro una recta de esta presión, encuentro ese punto y me dice, a esta presión el líquido hierve a esta temperatura. ¿Sí?
Ustedes saben, por ejemplo, que el agua acá en Jujuy no hierve a 100 grados centígrados. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica acá en Jujuy es más baja que la presión atmosférica a nivel del mar. Y que si me voy a la Puna, es más baja todavía. El agua hierve a menor temperatura. Razón por la cual los alimentos en la Puna necesitan mayor tiempo de cocción porque se están cocinando a la temperatura constante de transición de fase del agua, que es más baja de la que ocurre a nivel del mar. ¿Sí? Y es la misma razón por la cual usamos, digo usamos en términos genéricos porque no soy precisamente un buen ejemplo de ello, usamos olla de presión para cocinar. La olla de presión lo que hace es levantarme la presión para que el agua hierva adentro a una temperatura mayor y por lo tanto se disminuya el tiempo de cocción. ¿Sí? Porque si yo estoy hirviendo agua a una temperatura, a una presión atmosférica, o sea, la estoy hirviendo destapada a la olla, por decirlo así, supongamos que yo esté aquí. ¿Sí? Por lo tanto, el agua va a hervir a esta temperatura. Si yo lo meto a esa misma agua en una olla a presión, lo que hago es incrementar la presión a la cual estoy haciendo la transición de fase y me voy a que hierva a otra temperatura. Al aumentar la temperatura de cocción de los alimentos, disminuyo el tiempo necesario para que se cocinen. ¿Estamos? ¿La sabían a eso o no? Más o menos. Más o menos, para eso es una olla a presión. Y esa es la razón por la cual que cuando uno cocina en la Puna arriba, tiene que cocinar mucho más tiempo. ¿Sí? Bueno. Ok. ¿Qué es lo que vamos a buscar ahora? Le adelanto qué pretendemos hacer. Pretendemos encontrar la ecuación de esta curva. ¿Sí? Para poder encontrar la ecuación de esta curva, lo que nosotros vamos a buscar es justamente, vamos a intentar resolver el diferencial de P sobre diferencial de T sobre la curva de saturación. Eso, acá que quede claro que esto es diferencial de T. Yo con mi letra. Esto es diferencial de T. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una curva PT. Entonces, quiero saber cuál es la pendiente de esta curva. Es lo que yo quiero averiguar. ¿Qué es lo que después me va a permitir saber a determinada presión qué temperatura hierve? Después voy a generalizar. Usamos el cambio de estado líquido-vapor porque es el más fácil de visualizar. Pero esto sirve para cualquier transición de fase, incluyendo sólido-sólido. ¿Sí? Hay transiciones de fase que son sólidas-sólidas. Por ejemplo, la del carbono en estado grafito a carbono en estado diamante. ¿Sí? Y esa es una sustancia pura que se puede cambiar de fase dependiendo sobre qué presión se esté trabajando. También, si bien no aplica directamente, porque no es un fluido puro, ocurre también con los distintos estados del acero. ¿Sí? Puedo pasar de una fase perlita a una fase martensita. Es sólido. ¿Sí? Tiene una pequeña diferencia de que el acero no es un fluido puro, es una combinación de hierro-carbono. ¿Sí? Pero el ejemplo más común de dos sólidos puros que cambian de fase es el caso del carbono, que pasa de la fase grafito a la fase diamante, ¿sí? Donde pasa de una estructura totalmente planar en el grafito a una estructura tridimensional, ¿sí? Que es el caso del diamante. Bueno, ¿qué hago para encontrar esta pendiente de la curva? Y ahora sí voy a ir llevando a la deducción. Lo primero que uno sabe
lo primero que uno puede ver es que si yo tengo, voy a borrar lo que he escrito, y borré todo. Lo que yo tengo, vamos a sacar la raya que acabo de dibujar. ¿Sí? Yo tengo una curva, lo que sé de esta curva es que esta curva está tanto del lado líquido, esto es líquido, esto es vapor. Como esta curva es la curva de transición de fase en un diagrama PT, yo sé que sobre esa curva las dos fases están en equilibrio. ¿Sí? Eso lo sé que están a igual temperatura, sé que están a igual presión en un punto dado de esa curva. ¿Sí? Por ejemplo, tomo el estado A y el estado B, dos puntos distintos sobre la misma curva. Del lado líquido lo llamo A, del lado vapor lo llamo A'. Lo mismo para el estado B. Del lado líquido es B, del lado vapor de ese mismo punto es B'. Y yo sé que el estado A con el estado A' están en equilibrio y el estado B con el estado B' están en equilibrio. Tienen la misma temperatura en cada uno de esos estados, tienen la misma temperatura, tienen la misma presión y tienen el mismo potencial químico de la fase vapor con la fase líquida. Y es justamente lo que se ha escrito acá. Acá decimos que el potencial químico del estado A de la fase líquida es igual al potencial químico del estado A en la fase vapor. Y lo mismo lo hacemos para el estado B, que es otro punto sobre la curva. Piensen, ¿por qué estoy tomando dos puntos sobre la curva? Porque lo que quiero sacar es una pendiente. Entonces, tomando dos puntos, yo puedo primero sacar una secante y después ir aproximándolo hasta que esa secante se me convierta en una tangente. Por lo tanto, saqué una pendiente. A eso apunto. ¿Está? Bueno. Si yo resto de estas dos ecuaciones, resto miembro a miembro, tengo que mu-A menos mu-B es igual a mu-A' menos mu-B'. Perfecto, en matemática. Acá aplico ecuación de Gibbs-Duhem. Esto que está aquí es Gibbs-Duhem. ¿Se acuerdan que la ecuación de Gibbs-Duhem era la escribo acá abajo, diferencial de mu era menos S chica de T más B chica de P. ¿Sí? Como es un diferencial, yo aproximo, por eso acá no está el signo igual, sino el signo de aproximadamente, lo aproximo a la ecuación de Gibbs-Duhem. Cuanto más cerca estén el punto A y el punto B, más precisa va a ser mi aproximación. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo hago... ¿Puede repetir el último, profe, por favor? A ver, yo lo que hago primero es diferenciar miembro a miembro. Al diferenciar miembro a miembro tengo mu-A menos mu-B, o sea, de la fase líquida de este lado, y es igual a la fase vapor del otro lado, mu-A' menos mu-B'. A mu-A menos mu-B en la fase líquida le aplico Gibbs-Duhem, porque aproximo esta diferencia de mu-A menos mu-B a este diferencial que yo tengo acá en la ecuación de Gibbs-Duhem. En la medida de que el punto A esté más cerca del punto B, o sea, si yo tengo una curva, a ver, para que me entiendan, vamos a suponer que yo tengo una curva IX, ¿sí? Y yo acá tengo mi curva. Yo quiero sacar la pendiente de esta curva. Entonces, ¿qué hago? Gráficamente, que es lo más sencillo, que tome dos puntos dados sobre la curva. Tomo acá y tomo acá. ¿Sí? Entonces, yo puedo calcular la pendiente de esta recta que une los dos puntos, que obviamente es una secante, no una tangente. ¿Sí?
En la medida que yo acerque más los puntos entre sí, esa secante se va transformando o va tendiendo a la tangente. ¿Estamos de acuerdo? Es un problema simplemente de análisis matemático. Bueno, es lo que estoy haciendo ahora aquí. Aproximo este diferencial, esta diferencia a un diferencial. ¿Sí? Menos S de t, esto para la fase líquida, y hago exactamente lo mismo para la fase vapor. Mu A' menos mu B' lo aproximo a Gibbs-Duhem. Como los primeros miembros son iguales, los segundos también lo son. Menos S de t más B de P de la fase líquida es igual a menos S' de t más B' de P. Fíjense que yo ya haciendo esto, ya estoy teniendo el diferencial de P, que es lo que yo estoy buscando acá arriba, y el diferencial de T, que es lo que estoy buscando acá. ¿Sí? Me estoy aproximando a encontrar esa pendiente. Ahora acomodo, saco factor común y llego a esta relación, que dP sobre dt es igual a delta S sobre delta el volumen. ¿Está? Esto es matemática, nada más. Pero yo sé que delta S, al ser un cambio de fase, ¿sí? Es el calor latente sobre la temperatura de cambio de fase. Es el calor latente sobre la temperatura. ¿Sí? Recuerden que el diferencial... ¡Oh, Dios! No sé qué me pasó. Ah, cerré mi... Se cerró mi... A ver si puedo volver. Ok, perdí todo lo que acabo de escribir. Déjenme un segundito. Toda mi pantalla se cerró de golpe, no sé por qué motivo, y la perdí. A ver aquí. Bueno, acá la volví a recuperar. Recuperé no lo que yo ya había escrito, pero sí lo que estábamos hablando. Todavía lo estoy compartiendo, aguántame un segundito. Vuelvo a compartir. Ahí estamos. Yo lo que les decía es que acá lo que yo estoy buscando es dP sobre dt en la saturación. Tengo que llegar a eso. ¿Sí? Por otro lado, les decía, recuerden que el diferencial de entropía era dQ sobre T. En una transición de fase como esta curva, este dQ es el calor latente. O sea que esto, escrito correctamente, yo sé que delta ds es igual al calor latente lambda sobre la temperatura de cambio de fase, que es justamente lo que tengo escrito aquí. Y si reemplazo eso dentro de la ecuación que estoy teniendo hasta ahora, llego a lo que se llama la ecuación de Clausius-Clapeyron. dP sobre dt es igual al calor latente sobre la temperatura de cambio de fase por el delta del volumen del cambio de fase. ¿Sí? Acá el delta del volumen es volumen de la fase gaseosa menos la fase líquida, en este caso que estoy planteando un líquido vapor.
Bueno, esta ecuación es la que a mí me va a permitir poder predecir qué va a pasar con los cambios de fase a distintas presiones y a distintas temperaturas. Vamos a la siguiente. Acá tiene la ecuación de Clausius-Clapeyron que recién había visto. Me tomé el trabajo de ponerle la cara de Clausius y la de Clapeyron para que no se me aburran tanto. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer esto que yo dije, si bien usé mucho el equilibrio líquido-vapor, sirve para cualquiera. ¿Está? Sirve para cualquier caso en particular. Pero ahora lo voy a particularizar para el equilibrio líquido-vapor. ¿Sí? Entonces, si lo particularizo para el líquido-vapor, el lambda es el lambda de vaporización. La temperatura es la temperatura de ebullición y el volumen, el delta de volumen será volumen del gas menos volumen del líquido. ¿Sí? Si yo supongo que el volumen del gas es mucho mayor que el volumen del líquido, lo cual es cierto, y que a su vez ese volumen del gas se comporta como un gas ideal, o sea que es igual a RT sobre P, reemplazando todo eso, obtengo que dP sobre dt es igual a lambda de vaporización por P sobre RT cuadrado. Separo variables, integro, ¿sí? Y llego a que logaritmo de P2 sobre P1 es igual a lambda sobre R por 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. Y esta es la ecuación que a mí me permite rápidamente calcular, por ejemplo, a qué temperatura hierve el agua en Jujuy, conociendo dos presiones. Una a nivel del mar y otra la presión de acá en Jujuy. ¿Está? Van a hacer prácticas sobre esto, ¿eh? No se me asusten. De eso van a tener... van a saber cómo trabajar sobre esto. ¿Está? Fíjense, y esto es algo que a veces uno no se da cuenta, que si yo acá quiero graficar P2 versus T, me va a dar la curva que teníamos anteriormente. Esta. Pero si yo grafico, en vez de graficar graficar P versus T, grafico logaritmo de P versus 1 sobre T, ¿qué tengo? Una recta. Si yo grafico logaritmo de P versus 1 sobre T, la curva que obtengo es una recta, en donde la pendiente es menos lambda sobre R. Es matemática esto, ¿eh? Bueno. Esto es balance de energía en las tres fases. Si yo, por ejemplo, tengo un proceso, recuerden que la energía, y acá el calor latente vendría a ser entalpías, nada más porque no hay trabajo de por medio, entonces la entalpía de cada uno de la fase es igual al calor intercambiado, ¿sí? Si yo para pasar de la etapa sólida a la etapa líquida tengo que darle un calor de fusión, ¿sí? Yo puedo idear un camino que pase del líquido a vapor a través de un lambda de vaporización y después volver del vapor al sólido a través de un lambda de sublimación y obtengo que el lambda de sublimación, ¿sí?, va a ser, en valor absoluto, va a ser igual al lambda de fusión más lambda de vaporización. Esto es es simplemente la aplicación del principio de conservación de energía y que de hecho que la energía es una función de estado. Es lo que ustedes vieron en química general como la famosa ley de Hess. ¿Tá? Es un dato que simplemente les recuerdo para cuando tengan que resolver los problemas. Bien. Acá terminamos. Con esto ustedes ya van a poder resolver el práctico 12. Ya de la semana que viene. ¿Sí? Y esto me va a dar pie a
la teoría de las clases subsiguientes, que ya entramos en lo que se llaman ecuaciones de estado propiamente. Bueno, ¿preguntas? ¿Dudas? Profe, la ecuación de Clausius-Clapeyron se usaba para cualquier fluido puro. Sí, sí. Y para cualquier transición de fase de fluido puro. El dp sobre dt igual a lambda sobre t delta b, sí. Solamente la final, esa grande, en donde yo cambio, ahí aplico que el equilibrio de fase sea líquido-vapor. ¿Está? Bien. ¿Dónde puedo leer más acerca de este tema? Esto está en todos lados. En tratados de físico-química, Callen lo desarrolla como lo desarrollé yo, pero hasta ahí nomás. Hace el tipo de desarrollo teórico. Pero después, en cualquier libro de termodinámica que toque el tema de transición de fase, está. ¿Sí? En los tratados de físico-química también. Está. Glaston, Abbott y Vaness también lo trabaja. El Sengel, el Boyle también lo tiene. Está. Dice, una pregunta, estoy leyendo el chat, una pregunta aparte. ¿Van a subir las clases grabadas de ayer del martes pasado? Sí, de eso lo tiene que hacer el ingeniero Castillo, ¿no? Las clases están grabadas, así que se van a subir, como se subieron las otras. Profe, ¿cuál era la diferencia entre vapor y gas? Esperen que tengo la grabación.